Venezuela ha contado con grandes e innovadoras obras arquitectónicas que en su momento transmitían los avances y progresos de una nación que contaba con recursos derivados de la renta petrolera. Sin embargo, muchos megaproyectos que se tenían pensado para seguir impulsando el progreso en el país quedaron engavetados o simplemente por diversos motivos no se construyeron o llanamente terminaron en otras funciones. Para aclarar un punto, este video no es de obras prometidas por los gobiernos de turno, ya que si contamos esos proyectos, no terminaríamos nunca de realizar este metraje. Solo nos dedicaremos a mencionar a 10 megaproyectos que no terminaron de concretarse en el país. Antes de comenzar, te invitamos a mantenerte hasta el final del video y que dejes tus impresiones en los comentarios. Sin más que añadir, iniciamos con una nueva entrega de Dossier Interactivo. Número 1. Museo de Arte Moderno de Caracas. Iniciamos este conteo con un megaproyecto arquitectónico destinado a la cultura y expansión artística de Caracas, cuyo diseño particular era de una pirámide invertida y estaba destinada a su ubicación en un acantilado dentro del barrio Colinas de Bellomonte de la ciudad capital. Este proyecto visualmente atractivo para los arquitectos del país iba a contar con la supervisión de su creador, el reconocido arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, que contaba con una amplia trayectoria de obras no solo en Brasil, sino también en otras partes del mundo. Niemeyer propuso la idea creativa diseñando los planos del Museo del Arte Moderno de Caracas entre 1954 y 1955, mostrando la propuesta a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, quien buscaba impulsar obras de progreso no solo en la capital, sino también al resto del país. Con respecto a la obra, la propuesta se basó en una estructura con tintes opacos y una conexión visual con su entorno desde el exterior, algo muy característico en algunas obras de Niemeyer. El edificio del museo, una estructura monolítica de 9.400 metros cuadrados, estaría distribuido en 5 pisos y un sótano, las 2 salas de exposiciones y la terraza mirador. La primera planta de exhibición de 1.600 metros cuadrados la conformaría una losa estructurante con aberturas laterales para la entrada de luz natural. Sobre ella estaría suspendido una mezanina pendular de 1.200 metros cuadrados, de forma ameboidea, sujetado con tensores perpendiculares desde las 4 aristas de la pirámide para permitir la total liberación de apoyos en las alas. Por otro lado, contaba con 4 plantas distribuidas en secciones, que estaban previstos para la realización de jóvenes estudiantes cursantes del último año de arquitectura, como Fruto Vivas, Enrique Hernández, Gustavo Legonguru, Helio Vidal y Pedro Valente, bajo la supervisión de Niemeyer. Sin embargo, el proyecto no se concretó y las razones son del cierto modo desconocidas, aunque sujetas a especulaciones, que van desde lo político a lo económico, siendo este megaproyecto archivado hasta dar paso al Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, inaugurado en 1974, específicamente 20 años después de la presentación del primer plano de Niemeyer. Número 2. Edificio principal de la zona rental de Caracas. Carlos Raúl Villanueva fue un excelso genio de la arquitectura venezolana y sus proyectos así lo demostraron, siendo partícipe junto con un selecto grupo de colaboradores de grandes urbanismos de la capital como la zona rental y la ciudad universitaria de Caracas. Deteniéndonos un poco en la zona rental, en las adyacencias de Plaza Venezuela, Villanueva ideó un proyecto de urbanismo que solo se pudo completar parcialmente y no en su totalidad como se tenía planificado, siendo uno de los proyectos por ejecutarse el edificio principal de la zona rental, un moderno rascacielos de la época y que contaba con el visto bueno del entonces dictador Pérez Jiménez. Este edificio era una estructura planificada en la ciudad universitaria de Caracas, diseñada por Villanueva, donde el proyecto original contemplaba un edificio de 58 pisos, 187 metros de altura y 175.000 metros cuadrados de construcción, que superaría a las torres del Centro Simón Bolívar como el edificio más alto de Venezuela en aquellos tiempos. Entre sus secciones se contaba con un complejo de oficinas, centro de convenciones y hotel que aportaría grandes divisas a la economía del país y costearía el mantenimiento del campus universitario,
de la misma zona rental y de sus adyacencias. Asimismo, el proyecto incluía un restaurante de lujo, mirador, hotel de 150 habitaciones con amplia vista a Caracas, un estacionamiento para más de 3.000 vehículos, sumado a un teatro anexo a la sala de convenciones. La construcción inició en 1957, constituyendo la segunda etapa del complejo, pero no se terminó de construir debido al golpe de estado al dictador Pérez Jiménez, y el proyecto quedó archivado para supuestamente retomarse en un futuro. Del proyecto inicial, solo se construyeron algunos niveles como 4 fundaciones y sótanos, que se emplearon para otros fines. Número 3. Aula magna de la Universidad del Zulia. Hace tiempo hablamos de 13 lugares abandonados de Venezuela y mencionamos a una de las obras arquitectónicas que pintaba para hacer un megaproyecto y quedó paralizado a casi 40 años de su última modificación. El Aula Magna de la Universidad del Zulia fue un proyecto que se concibió para la década de los 50 bajo la visión del decano, el doctor Antonio Borjas Romero, como un regalo a la ilustre casa de estudios de la entidad zuliana. Una extensa parcela de 55.000 metros cuadrados y destinado para salas de convenciones, teatro y lugar idóneo para las graduaciones y otros eventos de la Universidad del Zulia, este proyecto estaba por iniciar en los años 50 y se paralizó precisamente por las razones que hemos mencionado en lo que va del video. La caída abrupta del dictador hizo que muchos proyectos se engavetaran. No fue hasta el año 1986 cuando el proyecto del arquitecto Jack Soy Lee vio luz verde para su ejecución, pero lo que parecía que finalmente culminaría, vinieron una serie de paralizaciones como crisis económica que afectó el presupuesto inicial, además de trama de corrupciones de los gobiernos de turno. En la actualidad, sigue abandonado y sin una clara idea de lo que pasará, si el proyecto se culminará o no, o será otro más del montón de los proyectos que estaban destinados a realizarse y terminaron archivados. Número 4. Zona Franca Integral Bolívar. Si bien es cierto, dije que no iba a mencionar proyectos engavetados por gobiernos de turno. El que sigue es menester tocarlo, ya que tenía una visión prometedora, pero como sabemos, no se terminó de concretar. La Zona Franca Integral Bolívar estaba destinada al desarrollo y transformación de las materias primas a través de la aplicación de tecnologías limpias y ambientalmente sustentables, para la fabricación de productos terminados orientados al mercado internacional, haciendo énfasis en relaciones comerciales y de inversión con países aliados, como sabemos, alineados al gobierno, la cual buscaba ofrecer beneficios fiscales nacionales, infraestructuras y servicios de apoyo a la producción y al comercio, además de contar con un centro de incubación de empresas de innovación para el desarrollo de productos y tecnologías. Asimismo, la Zona Franca Integral Bolívar ocuparía un espacio de 130.16 hectáreas que podría ser ampliado a 214, aunque su primera etapa serían 43.91 hectáreas distribuidas en 62 parcelas. Las estimaciones de la Corporación Venezolana de Guayana dieron al proyecto una capacidad de generar 5.000 empleos directos y 20.000 indirectos durante el periodo de construcción, y ya en funcionamiento 2.450 empleos directos y 7.350 indirectos, lo que potenciaría la economía del municipio Caroní y todo el estado Bolívar. Aunado a esto, las zonas francas industriales debían incluir a las universidades para que con los conocimientos de estas casas de estudios, apoyados por la inversión, se puedan crear nuevas propuestas productivas. Por otro lado, el decreto que crea la empresa Zona Franca Integral Bolívar, Sociedad Anónima, indicaba que esta compañía sería de capital público dividido de la siguiente manera: la CBG con 40% y Benalum, Alcasa, Ferrominera, Proforca, Edelca y CBG Internacional con 10% cada una, para totalizar el 60% restante. Comenzó el movimiento de tierra en el lugar previsto y de repente todo quedó paralizado y abandonado sin ninguna explicación hasta hoy. Según los rumores indican que se debe a tramas de corrupción que difícilmente sean reconocidas como muchas otras obras, sumado al desinterés de concretar este proyecto que pintaba para ser bueno, pero que quedó en lo más profundo de los archivos de proyectos fallidos. Número 5. Monumento a Bolívar. Otra obra de Niemeyer aparece en la lista de grandes proyectos que no se concretaron en el país,
pero esta vez es una de las más recientes de las que se encuentra acá en el video. Este gran proyecto buscaba exaltar la figura del libertador Simón Bolívar a través de un monumento cuya connotación política combinaba con la del entonces mandatario venezolano Hugo Chávez. Era enero del 2007, cuando una de las mayores eminencias de la arquitectura, Oscar Niemeyer, a sus 99 años, presenta este proyecto como homenaje a uno de los más grandes libertadores de América. Esta obra arquitectónica fue encargada durante una visita oficial a Río de Janeiro del entonces presidente venezolano Hugo Chávez. Niemeyer completó los planos en cuestión de días. Con respecto al monumento, constaba de una estructura triangular bajo un concreto armado que reposa sobre un espejo de agua, que bordea toda la base y a su vez conectado con una pasarela roja que conlleva a los visitantes a la otra base del extremo sur. En el interior del monumento estaría un nuevo museo dedicado a Bolívar, y en total las medidas comprendían los 100 metros de altura en su punto máximo y una extensión total de 170 metros. Por otro lado, según palabras de Niemeyer, la flecha apuntaba a Estados Unidos, siendo una total referencia sobre el contexto ideológico con la llamada revolución del siglo XXI y el confrontamiento entre los gobiernos de Chávez y de George Bush de Estados Unidos. Pese a ser un proyecto bastante prometedor y con mucha cobertura mediática, no pudo concretarse por diversos motivos que van desde el desconocimiento del terreno o lugar para erigirse el monumento y la falta de interés de la administración chavista a desarrollar este monumento. Número 6. Plan de reconstrucción del Estado Vargas. La tragedia de Vargas fue el mayor evento natural que produjo caos, muerte y destrucción a su paso a finales del siglo XX, considerada la peor tragedia de índole natural del país. Para el año 2005, el gobierno de Chávez evalúa y aprueba la reconstrucción del Estado Vargas, en especial la reubicación de los damnificados de aquella tragedia tan lamentable que para ese tiempo arribaba a sus 6 años. El proyecto se bautizó como Plan Vargas y no solo buscaba reacondicionar las áreas afectadas, sino también el levantamiento de hoteles, o mejor dicho, reacondicionamiento de los hoteles Meliá y Macuto Sheraton, que desde hace años se encontraban en desidia. Asimismo, se elaboraron planes para minimizar los riesgos de desbordamiento de ríos y quebradas y de reimpulsar el turismo en la entidad varguense. Pese a la aprobación de un presupuesto de 920 millardos de bolívares de la época, solo se limitó a algunas viviendas construidas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, sin la ejecución de los proyectos que se prometieron con bombas y platillos en aquel 2005. De hecho, los hoteles antes mencionados que estaban en la mira para la remodelación siguen abandonados y sin ningún indicio de reactivarse. Número 7. Hotel Caroní. Un proyecto bastante prometedor e innovador para su tiempo iba a ser el Hotel Caroní, que se ubicaría a orillas del río homónimo en Ciudad Guayana. Estos planos fueron elaborados por el reconocido arquitecto venezolano Fruto Vivas, como propuesta a la petición de la CBG para impulsar el turismo de la entidad y más ubicándose en las riberas del río Caroní. El primer indicio de este proyecto fue en el año 1964, cuando miembros de la CBG contactan a Vivas y le presentan la propuesta, que era innovadora y más con el aliciente de la recién fundada Ciudad Guayana. Dicho proyecto buscaba impulsar el turismo de la zona, además de satisfacer las demandas por el levantamiento de comercios y nuevas industrias en la entidad. Y qué mejor que un hotel idóneo para recibir la visita de empresarios, ejecutivos y turistas. Para ello, Vivas empleó los tubos petroleros que eran parte de la siderúrgica del Orinoco y los tomó como módulos triangulares para su posterior cálculo, y de allí elaborar la maqueta y posterior estudio en la Universidad Central de Venezuela. El análisis arrojó buenos resultados y el proyecto era viable, no solo por la factibilidad del terreno, sino por sus imponentes vistas al río Caroní. Solo era cuestión de tiempo y manos a las obras. Pese a ello, el proyecto fue descartado por la CBG, quien envió la propuesta a la cadena hotelera Intercontinental, y el resultado fue algo más sencillo y sin el atractivo visual del diseño original de Vivas. De esta forma, la entidad perdió un proyecto prometedor que combinaba innovación y confort, por algo sencillo y sin tanta pomposidad. Número 8. Autobuses aéreos para Caracas.
Otro proyecto innovador para su época fue el propuesto por el ingeniero José Antonio Madrid en un evento organizado por el Colegio de Ingenieros de Caracas en 1954. Madrid presentó un anteproyecto que llevaba por nombre Autobuses Aéreos para Caracas, una propuesta también impulsada por una firma de ingeniería privada del que poco se conoce. Durante su presentación, el público quedó maravillado por el anteproyecto innovador, y a palabras del mismo Madrid, esta idea fue concebida por un prototipo de monorriel suspendido ubicado en la ciudad de Wuppertal, Alemania, que se había inaugurado en 1901. El prototipo del monorriel pasaba por el río Wupper y bajo esa inspiración, Madrid tuvo la idea de adaptarlo suspendido por las cercanías del río Guaire, teniendo una gran extensión por el recorrido capitalino del nuevo sistema de transporte. Tras ser presentado, se aprobó un presupuesto inicial de 28 millones de bolívares de la época y se estipulaba que conectaría con el centro de Caracas partiendo del sector El Silencio. Para aquellos tiempos de la dictadura perejimenista, el proyecto salió a relucir y el general se interesó por este innovador sistema de transporte, lo que hizo que contactara con el ingeniero Madrid y tras el visto bueno se remitiera el anteproyecto al Ministerio de Obras Públicas, que empezaría a realizarse a partir de 1958. El proyecto empezaría a construirse y de esa manera cubriría con la demanda de pasajeros y descongestionaría el tránsito que ya se empezaba a mostrarse evidente inclusive en los años 50. Como muchos de estos proyectos que le interesaban al dictador no se concretaron debido a la caída de su gobierno y por ende este proyecto se descartó como muchos otros por estar conectados a la dictadura perejimenista. Número 9. Parque de Innovación de Luz. Como mencioné antes, algunas de las propuestas que se convirtieron en proyectos descartados, cualesquiera sea el motivo o las razones, existió uno más reciente y fue el Parque de Innovación de Luz. Muy similar al proyecto de urbanismo de Carlos Raúl Villanueva en los 50 con la zona rental de Caracas y la ciudad universitaria. Existió o al menos se planificó algo idéntico, pero en la ciudad de Maracaibo. El Parque de Innovación de Luz iba a combinar diversos estilos arquitectónicos un poco más innovadores y se planteaba como un nuevo centro financiero, comercial, cultural y educativo para Maracaibo, conectado íntegramente con la principal casa de estudios superiores de la entidad zuliana. Dicho trayecto de este anteproyecto abarcaba desde la avenida 5 de Julio, no solo una de las principales arterias viales de Maracaibo, sino también un conglomerado de comercios y edificios financieros y gubernamentales, que se pueden localizar en esta zona, además de tener conexión con la Universidad del Zulia. Para el proyecto se estimaba la construcción de un hotel de 5 estrellas, 2 hipermercados, centro de convenciones con aforo para 15.000 personas, parque recreacional, corredores comerciales, circuitos viales internos, centro de salud, edificios financieros, un museo y una torre principal, planteada como la segunda más alta del país. A pesar de ser un proyecto prometedor, impulsado en el año 2009, diversos factores desde lo económico y político hicieron que quedara archivado. De esta manera, un proyecto que no solo buscaba impulsar el comercio y ampliar los espacios recreacionales que en la actualidad están baldíos o son ocupados temporalmente, quedó archivado y sin miras de reactivarse en un futuro cercano. Número 10. Centro Financiero con Finanzas. Por último, y no menos importante, debemos mencionar al Centro Financiero con Finanzas, un proyecto del que hemos mencionado en videos anteriores y debido a su relevancia, o al menos lo que iba a significar antes de la crisis bancaria de 1994. Centro Financiero con Finanzas, o mejor conocido como la Torre de David, en honor a su creador, Jorge David Brillenburg, iba a ser la sede principal del grupo Confinanzas, del cual era su presidente e ideó crear una especie de World Trade Center o un Wall Street endógeno, en el pleno corazón de Caracas. La propuesta fue llamativa en el Vamos, iniciando su construcción en 1990. Por su parte, las obras estuvieron a cargo de la firma de arquitectos Enrique Gómez y Asociados y el grupo de ingenieros Brewer y Brewers Ingenieros. Este proyecto contó con una buena fuente de capital gracias al boom de la Bolsa de Caracas en los 80 y se dio luz verde al inicio de las obras en 1990. Sin embargo, la inesperada muerte del empresario en Texas y la crisis bancaria de 1994
donde la sociedad financiera Confinanzas fueron las entidades bancarias afectadas por el colapso económico, fueron los factores fundamentales para la paralización de las obras. Tras esos eventos, Fogada intervino el banco y se hizo cargo de la construcción, que quedó en un 70% de culminación, exceptuando una parte de la torre que se completó antes del colapso financiero. La torre mide 171.30 metros y cuenta con 45 pisos, pero solo estuvo habitado las primeras plantas. Con el paso de los años, Fogada subastó el inmueble, pero nadie se interesó por recuperarlo, vulnerable al vandalismo y el hogar de muchos indigentes o damnificados. En la actualidad, luce abandonado y, a pesar de promesas incumplidas, sigue quedando a la deriva. Acá dejamos un bonus de otros proyectos que no se concretaron. Centro Cívico Coquibacoa, Torre Washington, Residencias El Milagro 261, Torre Corracrevi, Museo de Arte Contemporáneo de Maracay, Aeromall, Tercer puente sobre el río Orinoco, Puente Nigale o segundo puente sobre el lago de Maracaibo, Museo del Petróleo de Cabimas y Torres de Sisal de Barquisimeto. De estos proyectos abordaremos en futuros videos. Si conoces de otros megaproyectos que no se lograron construir o quedaron simplemente maquetas, dinos en los comentarios. Si te gustó el video, agradeceríamos que lo compartieras, le dieras me gusta con la manito y te suscribieras al canal. Recuerda activar las notificaciones. Dejamos nuestros perfiles oficiales que se muestran a continuación y nuestra web oficial de docerinteractivo.com. En esta oportunidad enviamos nuestros saludos a los siguientes suscriptores: Manuel Alberto Jardín, José Díaz, José Manuel Madrid Díaz, Grecia y sus amigos, Nayo Jacome y Rafael Juárez. Con esto nos despedimos. Nos vemos hasta una próxima entrega de Dossier Interactivo.